Vamos a analizar la nueva España de Luis Enrique. Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Ha vuelto Luis Enrique, vuelve a ser el seleccionador nacional de España y queremos ir a la pizarra muy rápido para explicarte cómo va a jugar esa España. Vayamos. La primera clave que vamos a ver en la selección española de Luis Enrique es el sistema. En los 6 partidos en los que jugó la selección española al mando de Luis Enrique, jugaron con el sistema 1-4-3-3. Esto no quiere decir que mencionemos que a lo largo de su carrera también ha usado el 3-4-3, eso lo usó, le gustan los carrileros y los extremos los mete por dentro, e incluso también hemos podido ver cuando se tiene que reforzar un poco en el centro del campo con un 4-2-3-1. Pero el sistema que en la selección española ha usado ha sido el 1-4-3-3. Hacemos esa mención porque vamos a trabajar a partir de este sistema, pero decir también que Luis Enrique domina otros 2 sistemas más en su juego, ¿no? Comenzamos diciendo las características que tienen que tener un poco los jugadores que le gusta a Luis Enrique. El portero, sabemos que tiene que ser un jugador activo, tiene que saber jugar con los pies o en dominio para la salida de balón. Luego destacamos a los laterales, que son laterales de mucho recorrido. Solo tenemos que mencionar que suele llevarse a jugadores como en la derecha, como Carvajal y Jesús Nava, que son profundos, o Gallá o Reguilón, que también son profundos, que eso dice mucho. Y luego tienen que tanto subir la banda como hacer bien las coberturas, porque una de las cosas que explicaremos en un futuro, ahora en este vídeo, en otra clave, es la presión colectiva. Luego los centrales. Para Luis Enrique es muy importante también los centrales por 2 cositas. Lo primero, porque tienen que tener buen pie. Son los jugadores que más peso tienen y se ve hasta en la salida de balón, que Busquets no suele bajar para hacer la salida a la volpiana, sino que los propios centrales tienen un gran peso en la salida de balón porque confían en ellos. Y luego son jugadores que como los 2 laterales son muy ofensivos, tienen que saber defender a banda, también pueden sacar el balón jugado ellos, por eso lo de la flecha, esta flecha blanca, porque pueden sacar el balón jugado ellos. Y como no, también pues es cierto que tienen que cerrar bien los carriles centrales, que muchas veces se tienen que saber bascular bien porque a veces defiende con inferioridad debido al juego ofensivo de España. Luego destacamos al mediocentro. Del mediocentro, ¿qué vamos a decir? Lo primero importante, todas las funciones que tiene. Lo primero, tiene que venir a ayudar a defender con los centrales, a sacar la pelota con los centrales, tiene que caer a banda, hacer los equilibrios y, como no, ayudar a los 2 centrocampistas que están por delante, e incluso en la presión tendrá que ir muy delante, ser uno de los primeros en presionar para que pueda robar la pelota. Luego pasamos a los 2 centrocampistas ofensivos y vemos todo lo que tiene que hacer. Para Luis Enrique, los 2 centrocampistas ofensivos son box to box, es decir, tienen que atacar y defender. Tienen que ayudar a los delanteros, tienen que llegar de segunda línea, tienen que intentar caer a banda para hacer superioridades con los extremos, tienen que intentar caer a banda para la presión e incluso tienen que defender para ayudar al 6, en este caso a Busquets, por ejemplo, o a Rodrigo, para los trabajos defensivos. En esos sitios muchas veces pues, son jugadores como Thiago Alcántara, Fabián, que tiene un largo recorrido, Saúl, que también puede jugar. Luego, cuando juega en banda, los extremos, destacar los extremos. No son extremos al uso. Hay veces que sí, que van a atacar por la banda. Cuando los laterales suban, se van a meter por dentro haciendo diagonales o incluso convirtiéndose en delanteros o medias puntas. También van a tener que ayudar al trabajo ofensivo por el centro y el trabajo defensivo con los laterales. Eso es una de las premisas de Luis Enrique, todos trabajan. Y luego destacamos al delantero, que también el delantero con Luis Enrique es un jugador que tiene que venir a crear espacios y a dar apoyo a los centrocampistas, a hacer desmarques en diagonales para ayudar a las bandas, que muchas veces los delanteros se cambian con los extremos de posición e incluso de delantero para meter gol. Eso sería la primera clave del sistema de Luis Enrique. La segunda clave que hay que destacar de la selección española de Luis Enrique es que domina muy bien 2 tipos de juego. Uno, el juego posicional, juego combinativo, y el otro, el juego vertical o el juego, como diría yo, más directo, pero no por arriba, sino por el césped, ¿no? Vamos a explicarlo. Aquí se podía ver cómo
Vamos a ver la pelota, cómo se va haciendo esos triángulos famosos que puso de moda también el Barcelona. Ahí se puede ver cómo se montan los triángulos. España con paciencia tocando la pelota, intentando moverla de un lugar a otro para sacarla a través de pases seguros, para sacarla bien jugada y con opción de que el bloque entero suba tranquilamente a zona 3 para poder atacar. Y esto, por ejemplo, podría ser una de las jugadas infinitas que ha hecho el Barcelona de Luis Enrique, incluso la selección española. ¿Qué es lo que tiene esta selección que a mí me encanta? Esta segunda parte. También podemos ver cómo directamente con movimientos de jugadores y se puede hacer un ataque más rápido, se hace un ataque más rápido. En este caso, fijaos cómo con 4 o 5 pases España pues ha tenido la posibilidad de hacer un ataque y se planta en campo contrario con los jugadores metiendo goles. Aquí se podía ver las dos clases de juego que podemos ver en España, con lo que la hace para mí mucho más peligrosa, porque al dominar estas dos modos de juego, como yo digo, pues hace que las otras selecciones le teman, porque si le dejan espacio a la espalda también saben atacarlo. La tercera clave que vamos a hablar de la selección española de Luis Enrique es la presión. Una presión en ritmo alto, colectiva, compañerismo. Esos conceptos se escuchan mucho en Luis Enrique y es cierto que pasa. Dos detalles importantes. La España de Luis Enrique se va a lanzar a por el rival cuando la pelota, y esto lo vamos a poner, cuando la pelota vaya a uno de los laterales. Si la pelota va a los centrales, la España de Luis Enrique se quedará temporizando por esta zona y teniendo paciencia. Es decir, la España estará cerradita y teniendo paciencia con los centrocampistas y los extremos o media punta y el delantero. En el momento que la pelota va a un lateral, ahí sí es verdad que ya se lanzan todos los jugadores a la presión. Que de nuevo aquí, con esta presión ritmo alto, el balón va al central y va al portero, por ejemplo. Pues de nuevo, España, todo lo que sea jugar por medio, por ejemplo va al central, ahí va a ser paciente. ¿Por qué? Porque sabe que por el carril central cualquier presión mal hecha puede provocar que lleguen bien jugado el equipo rival aquí y como poco jugador. Entonces, cuando España tiene que presionar y el balón lo tiene uno de los centrales o un medio centro, está claro que por esta zona tiene paciencia, están colocados. En el momento que la pelota va a un lateral o a un extremo, ahí es cierto que ya España se lanza a robar el balón. Y otra de las cosas importantes es que esta España, el ritmo alto me refiero a que son capaces de mantener una presión de muchos segundos. Pueden ser de hasta de 15 y 20 segundos de presión, cosa que eso hace que haya un desgaste grande, pero a Luis Enrique no le gusta no le gusta esperar, sino le gusta presionar. Entonces, y robar el balón rápido para poder atacar. Pero la característica que hemos dicho, cuando el balón está en los laterales es cuando, o en banda, es cuando la selección española presiona de forma intensa. La clave número 4 está relacionado con el tema de hacer transiciones ofensivas, también hacer contraataque e incluso cómo defiende de forma más replegada. Esta es la versatilidad que yo decía de Luis Enrique. Vamos a verlo en el vídeo. Lo primero, España, pues por lo que sea la presión no ha sido efectiva, pues imaginaos que se tiene que colocar en defensa, pues se colocaría con 1-4-1-4-1, ¿vale? En el Barcelona es verdad que a veces defendía con 1-4-4-2, pero aquí con la selección española en los 6 partidos ha usado esto. El equipo rival pues tiene la pelota ya en campo contrario, aquí, como hemos dicho, y fijaos qué bonito lo que se le queda a España. Se le queda un espacio para ser atacado. Esta España de Luis Enrique, al tener esa versatilidad de juego combinativo o de hacer contraataque o juego vertical o transiciones, hace esto. Balón a banda, como hemos dicho antes, la otra clave, presión intensa, va todo el equipo y lo roba. En el momento que roba la pelota, aquí hay dos opciones. Una, si solo fuera juego combinativo, pues tocaría la pelota pase seguro y a partir de ahí hacemos un ataque organizado. Pero lo que sí hace Luis Enrique, si puede su selección, fijaos, ya los movimientos preparatorios del 9, del 8, del 7, del 2, intentando ocupar esos espacios que se ha quedado a la espalda, que son muchos metros, y aquí pues un balón del 10, por ejemplo Thiago Alcántara hace un cambio de frente
y ahí coge el balón pues Oyarzábal y se la pone a Rodrigo. Y fijaos que en un robo y 3-4 pases España ha metido un gol. Entonces esa es otra de las claves importantes de Luis Enrique. La última clave que vamos a hablar de Luis Enrique es la versatilidad que tiene a la hora de atacar los espacios con esos jugadores de banda, ya que puede usar los laterales, los extremos o cuando se convierte en media punta porque juegan en las dos posiciones, o incluso el delantero. Vamos a verlo. Lo primero, una serie de balón normal, el equipo se coloca de esta manera donde el 2 y el 3 dan la amplitud y el 7 y el 11 se acercan al 9. El balón llega a la banda y aquí hay varias opciones. La primera, que esa continuidad en banda te lo dé con un desmarque de ruptura el número 7, aquí el extremo haría de extremo, o no, o que el número 7 toque el balón por dentro, donde la amplitud te la sigue dando el lateral, en este caso Jesús Navas o Carvajal, si son los que juegan en esa posición. O incluso el delantero Rodrigo, en este caso que es un delantero muy movible, es un delantero que le gusta atacar los espacios, podría darle esa amplitud y dar esa continuidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la herramienta esta cualidad que hace que Luis Enrique se lleve jugadores versátiles, le hace que el equipo rival tenga una incertidumbre porque no va a saber por dónde le va a atacar. Si vemos, puede darle la amplitud y el ataque a los laterales, como estamos viendo aquí, que son los que suben, y el 7 y el 11 juegan por dentro, que se convierten casi media punta, segunda punta, enganche, delantero, como queramos decirlo, segundo delantero, o no, o los laterales dan una amplitud pero más en zona 1-2 y la amplitud en zona 3 se la va a dar los extremos, que en este caso sería, pues, tiene la versatilidad de tener jugadores como Ferran Torres, Isco, Asensio, que son capaces de Oyarzábal. También podemos destacar aquí a Muniain, a William, hasta Rodrigo. Son jugadores que pueden jugar tanto pegado en banda como de media punta, ¿no? Y eso hace que la incertidumbre del rival sea mayor, con lo que hace que sea más peligrosa la selección española de Luis Enrique. Bueno, pues nada, aquí hemos podido explicar cómo va a jugar la España de Luis Enrique y qué tenemos que tener en cuenta a partir de ahora para entenderla mejor. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.